Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra 19ª sesión del curso virtual de Auditoría Integral. El día de hoy tenemos en plataforma al doctor Pedro Canevaro. Doctor Pedro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Ok, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos dos normas de auditoría que abordar. Realmente son relativamente cortas en contenido, pero sí creo que vamos a tratar de abordarlo de la forma más eh, detallada para que ustedes puedan encontrar bueno, puedan darles seguimiento o entendimiento a estos, porque por lo menos una de estas sí genera un tipo de confusiones en el día a día del auditor, más que todo por los conceptos seleccionados o mostrados en la norma como tal. Vamos a hablar de la NIA 710. En este caso, denme un minutito, voy a tratar de mostrar las normas como tal, en un momento para poder mostrarle algunos conceptos. Vamos a darlo aquí y nos toca revisar esta también. Ya. La primera que vamos a ver el día de hoy va a ser la famosa NIA 710 y que tiene como nombre cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. Y uno cuando revisa esta normativa o este título, se le llega a la pregunta, oye, ¿estamos hablando de lo mismo, solamente de una cosa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué este título tan largo de cifras correspondiente a periodos anteriores y estados financieros comparativos? ¿No viene a ser lo mismo? ¿Por qué hay una I en separación? ¿Cuál es el problema con esta norma? Y déjenme decirle que dentro de esta norma realmente te plantea dos tipos de concepto que poco a poco vamos a entender que son bastante diferentes y va a depender de las circunstancias en las que se encuentre el auditor para poder identificar si realmente se encuentra en una u en otra opción. ¿Ok? Para poder avanzar, vamos a tocar párrafo a párrafo la norma, porque estas normas son bastante teóricas y les voy a tratar de mostrar ciertos ejemplos, bueno, de una forma más gráfica, les voy a mostrar cómo aterrizar esta normativa de periodos anteriores, llamado así, información comparativa, ¿ok? O cifras correspondientes a periodos anteriores. Vamos a hablar un poco del alcance de esta normativa. En el párrafo 1 de la NIA 710 nos hablan de que esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados, los requerimientos y las orientaciones de la NIA 510 con respecto a los saldos de apertura que también son de aplicación. Y aquí, ¿cuál es el tema? Realmente hay que entender, como lo dice el alcance, nos habla de varios conceptos. El primero de todos es información comparativa, ya que entiendo que muchos de nosotros somos, además de auditores o que queremos tratar de abordar o entender un poco el mundo de la auditoría, lo que debemos entender es que somos contadores, ¿no? Y para esto debemos entender que toda la información financiera como primera instancia y de acuerdo a la normativa aplicable, siempre se va a analizar en conjunto con una información previa, una información histórica previa que es comparativa. Entonces aquí desde el inicio la norma ya nos plantea el hecho de que hay información comparativa que considerar. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados. Eh, ¿Me confirman si hay ruidos externos? Acabo de mutear a uno de los micros que se escuchaba que sí estaba encendido. ¿Me confirman si ahora los escuchan? ¿Siguen escuchando los ruidos, por favor, Margarita? ¿Me puedes confirmar si aún los escuchas? Ok, perfecto. No, sí, ya era uno de los micros que por favor tengan cuidado, lo he apagado. Así que vamos a seguir. Ok, ahora, hablando un poco de lo de los estados financieros anteriores, cuando somos auditores nuevos,
vamos a ir a una compañía, lo primero que tiene que pasar por nuestra mente es entender qué pasó. Esta compañía nunca ha sido auditada, fue auditada anteriormente. ¿Quién lo auditó? ¿Los procedimientos que realizó son los adecuados o no? Muchas preguntas se nos hacen en la mente para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? La NIA 510 nos habla de los saldos de apertura, encargos iniciales de auditoría, cuando nosotros vamos a ser por primera vez auditores de una compañía. Entonces acá es importante tener en cuenta, es como que va a ser el paso inicial sobre qué es lo que pasó el año anterior con la compañía que estamos auditando. Ahora, profesor, esto solamente se utiliza esta NIA cuando tienes estados financieros de años anteriores. No. Y aquí voy a tratar de ser bastante transparente con ustedes, abierto para entender el caso. Esta norma se aplica mucho en la práctica cuando realmente hay información de años anteriores que no tal vez no tuvo el nivel de escrutinio para auditar y se pueden haber identificado en el año en curso ciertos errores, ciertos problemas que hemos identificado en la auditoría de este año y que tal vez, debieron mostrarse en los estados financieros del año anterior. Pero, profesor, ¿cómo es eso? No, que no se auditó la auditoría, no se auditó la compañía en el periodo anterior. No, sí se auditaron, pero tal vez el profesional que auditó esos estados financieros el año pasado obvió ciertas cosas que permitieron que un error material en los estados financieros del año pasado exista y que se materialicen también en los estados financieros de este año. Pero, profesor, ¿eso cómo es posible? ¿Cómo se va a dar cuenta usted de errores que pueden estar en el año pasado si está auditando el año en curso? Bueno, pues, como todos saben, a ver, profe, si llega una oferta en la que el auditor es contratado por un periodo, pero este renuncia y, no y nos llega la oferta como auditor, ¿cómo se debería abordar esta auditoría o propuesta si finalmente no se ha auditado durante todo el año en la compañía? Ahí quiero entender un poco el contexto, Margarita, porque ahí me comentas que si llega una propuesta en la que el auditor es contratado por un periodo, pero este renuncia, y entonces, ok, entonces esta compañía estaba siendo auditada por otro auditor y este auditor renunció a brindar el servicio y entonces viene la compañía y nos vuelve a auditar nuevamente a nosotros. O no, no nos pide que nosotros los auditemos, ¿cierto? Ese es el planteamiento, Margarita, ¿me puedes confirmar? O sea, no sé, la compañía ABC contrató a, no sé, a Marco y Marco dijo, ok, y luego de la nada Marco dice, oye, ya no voy a auditarlos, renuncio a ser sus auditores. Entonces viene ABC y me dice, señor Pedro, usted quiero que me audite, porque el otro auditor me renunció. Ese es el escenario, ¿cierto? Pero digamos que vamos en septiembre. Ok, a ver, primero dos cosas. Primero a tu punto, al segundo punto que das, Margarita. Si tu pregunta viene de que es en septiembre, ¿cómo auditarías los estados financieros si ya es tarde? Realmente el timing, el tiempo, la fecha en la que estás haciendo la auditoría no es un problema, Margarita. Realmente, bueno, yo he tenido la oportunidad de auditar compañías, no sé, pongamos un año, 2018, y lo hemos auditado en el 2019 o en el 2020. Ya cuando el estado financiero se cerró y todo, y obviamente la auditoría no tiene que, no, o sea, es un servicio distinto al realizarse la contabilidad. La contabilidad se tiene que hacer. Y nosotros podemos auditar el 2024, por ejemplo, hay empresas que auditan su 2024 recién en mayo. Yo tengo clientes que, por ejemplo, voy a empezar a hacer la auditoría en abril del otro año. Toda la auditoría la voy a hacer en paralelo. Entonces, en esos casos, Margarita, si alguien deja de hacer la auditoría y tú vas a comenzar la nueva auditoría, realmente lo tienes que hacer por todo el año. Ya no haces primero junio y a septiembre, no, no, no. De frente harías la auditoría por enero a diciembre. ¿Y los honorarios cómo se cobran a partir de septiembre? No, 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 no. A ver, el servicio de auditoría, y creo que en algún momento lo vimos cuando yo les dicté el tema, la clase del plan de auditoría, del planning de auditoría, el caso integral, realmente tú haces el mismo trabajo, porque tú vas a opinar por los estados financieros de todo el año.
No, pero, ya, y si su comentario, Margarita, es, no, pero a mí ya me revisaron de enero a agosto otro auditor. ¿El auditor emitió una opinión? Porque si no, yo tengo que revisar todo, porque a mí me contratas, no me contratas por 3 meses. Me contratas por hacerte la auditoría de los 12 meses del año para poder emitirte un estado financiero, una opinión sobre los estados financieros de enero a diciembre y los saldos a diciembre para el caso de balance. Entonces, no, yo tengo que cobrar todo el servicio, todo lo que me costaría a mí brindarte el servicio de auditoría financiera completa, Margarita. No es que simplemente, ya, entonces si me contratas en septiembre, no, imagínate, si no, si a mí me contratan en mayo para ver la auditoría del 2024, recién me contratan en mayo 25, que le voy a cobrar un mes nada más o algo así. No, 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 yo te cobro todo el valor del servicio. Claro, exactamente, perfecto, porque finalmente eres tú quien va a firmar el dictamen de todo el año. Y ahora, solamente para poder tal vez agregar algo a tu caso, Margarita, porque tranquilamente me pudiste haber dicho que la compañía no fue auditada y lo auditaron y te contrataron recién en septiembre, pero el problema cuando un auditor anterior que contratan a otra persona y renuncia, el problema es que yo se los comenté en mi clase integral de planificación del plan de auditoría. Hay procedimientos que lo llamamos ahora, o lo conocemos nosotros como los de anterior al encargo, que se le llaman los pre-engagement procedures, que donde nosotros tenemos que analizar el riesgo de poder firmar con un cliente. No simplemente podemos agarrar y firmarle a todos los clientes como si no pasara nada. O sea, si hay un cliente, o sea, y contrató a un auditor y el auditor se echó para atrás y ahora te está buscando a ti, ¿qué está pasando con esa compañía? ¿No hay un problema? ¿Por qué se echó para atrás el auditor? ¿Porque no le pagaban? ¿Porque no le brindaban la información? ¿Porque hay un tema de fraude tal vez que el auditor no ve que es un poco riesgoso tener ahí con la compañía? Entonces esos procedimientos de evaluación de riesgo iniciales antes de iniciar la auditoría como tal, para poder ver si contratamos, bueno, si aceptamos la propuesta y firmamos un contrato con el cliente, son importantes. ¿Ok? En tu caso específico, Margarita, si hay un tema de que el auditor renunció, yo la pensaría un par de veces y tendría que hacer bien mis procedimientos de peer engagement para poder evaluar si no hay algo que me haga pensar que no debería aceptar esa auditoría. ¿Ok? Así que ten en cuenta esos datos para cuando tengas el ejemplo este de que alguien renunció a ser el auditor de una empresa. ¿Ok? A mí me han pasado casos, he visto, bueno, no directamente conmigo, pero yo he visto en la firma de trabajo algunos casos donde pasa algo similar y obviamente hay que analizarlo. ¿Ok? Hay que analizar al cliente, evaluar quién es el cliente, que si hay algún tipo de relación o algún tipo de evento en el cual se esté incluyendo, porque los auditores no es que nos sobren los clientes, ¿ah? O sea, el auditor está buscando también tener buenos clientes y el trabajo está duro para todos. No quiero decir algo que no esté fuera de lugar, pero obviamente también como profesionales nos encargamos de buscar buenos clientes, tener buenas relaciones. Así que como buen negocio queremos ganar más, pero entonces para no aceptar para renunciar a un servicio significa que algo puede pasar. ¿Ok? Listo, listo, Margarita. Gracias por tu participación. Entonces retomamos. En el caso de esta cancelanía, hay que empezar a entender como primer paso en nuestro trabajo, en nuestra lectura de opinión, porque esta norma NIA 710 está en el grupo de NIAs que están en relación con el informe, las NIA 7. Entonces, aquí lo que nos preguntan o lo que tenemos que preguntarnos es, oye, ¿qué pasó con el año anterior, no? Porque mi estado financiero, si bien yo audito el 24, tiene un comparativo. Y no porque el otro auditor dijo, ok, estos son los montos, yo voy a ponerlos al costado de mis estados financieros y decir, oye, realmente si funciona así nomás. O sea, he puesto cualquier cifra y no tiene ni relación, o simplemente cuando se lee en conjunto con nuestros estados financieros, existen muchas variaciones sin explicar, no hace sentido económico lo que se ha ido colocando. Así que es importante considerar y pensar, además de que toda contabilidad en todo año en curso tiene un saldo de apertura. Y obviamente el saldo de apertura son los saldos del año pasado. Así que hay que pensar y entender como auditores
cuál será el impacto de las cifras del año pasado en nuestro año de auditoría, nuestro año corriente de auditoría. Ok, entonces ahí es donde viene el párrafo 2, donde ya comienzan un poco las confusiones. ¿Cómo que confusiones, profesor? Aquí viene el problema de qué es lo que vamos a terminar revisando. Acá dice la naturaleza de la información comparativa. Naturaleza, pero información comparativa no es simplemente información del año pasado, punto. No, pero ¿para qué la norma? Porque la norma te habla de ciertos conceptos que hay que considerar. En primera instancia te dice la naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados financieros de una entidad depende de los requerimientos del marco de información financiera aplicables. Y acá lo subrayé para hacer referencia, por ejemplo, cuando estamos hablando de NIF plenas, el párrafo 38 de la NIC 1 nos dice, a menos que las NIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. O sea, que debes reportar, de acuerdo con la NIC 1, un estado financiero comparativo. Solamente, obviamente, esto no pasa para las compañías que es su primer año de auditoría, porque con su primer año su primer año de vigencia, recién la crearon en enero de este año, entonces el año pasado no había operaciones, no funcionaba, no había sido creada. Pero si tienes un segundo año, ya debes, de acuerdo a la NIC 1, presentar información comparativa. Una entidad, además, incluirá información comparativa sobre información descriptiva y narrativa cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. Para comprender los estados financieros del periodo corriente, porque es importante, o sea, tiene que entenderse. Si no revisamos información comparativa, no leemos los estados financieros en conjunto, dos periodos al menos, podría ser complicado entender la evolución de los estados financieros, de la situación financiera y económica de la compañía, porque es importante ver cómo está evolucionando, o tal vez está contrayendo, tal vez sea la palabra que está simplemente disminuyendo sus operaciones. Ahora, el párrafo 38A nos dice que una entidad presentará como mínimo dos estados financieros de financiación financiera, dos estados de resultados y otros resultados del periodo, dos estados de resultados del periodo separados si los presenta, dos estados de flujo de efectivo y dos estados de cambio en el patrimonio neto y notas relacionadas. Ahora, ¿por qué pinto, profesor, como mínimo? Porque en la norma no te dice que solo tienen que ser 2 años. La norma te dice que como mínimo son 2 años. ¿Qué quiere decir, profesor? Entonces puede haber 3 años. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, las compañías SEC, que son las compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York, suelen presentar 3 años en sus estados financieros presentados ante el mercado de valores de Estados Unidos, que es la SEC. Entonces suelen preparar información. Depende del tamaño de la compañía, a veces están obligados a preparar 3 años de estados financieros. Entonces el comparativo, cuando uno está leyendo, tiene que revisar los otros 2 años que están atrás. Así que es importante que se considere esto. Como mínimo, la información, al menos bajo NIF plenas, te pide como mínimo 2 años. ¿Ok? Ok, entonces hay que entender en primera instancia que quien impone el hecho de tener información comparativa no es la misma NIA como tal, es el marco de información contable. Incluso si no se coloca un estado financiero comparativo, no se está cumpliendo con lo indicado en la NIC 1 y por ende no estamos cumpliendo con la norma contable aplicable, en este caso el marco de referencia que vendría a ser las NIF, para un estado financiero obviamente bajo NIF. Ahora, aquí vienen las confusiones. Existen dos enfoques generales diferentes de las responsabilidades del auditor de dar cuenta de dicha información comparativa. La primera, cifras correspondientes a periodos anteriores, ese es uno, y estados financieros comparativos. Pero, profesor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que cifras correspondientes a periodos anteriores y el otro es estados financieros comparativos? No son exactamente lo mismo, solo que con otras palabras, aquí la respuesta tajante y sonante es no es lo mismo, chicos, no es lo mismo. ¿Y por qué? Ahí lo vamos a desarrollar. Yo como comentario personal, quisiera decir que
pucha, estos conceptos que agregaron en la normativa sí creo que fueron un poquito confusos, pueden generar un problema a los lectores, más aún con aquellos que no tienen mucha experiencia. Pero entonces sí, pero al final hay que cumplir con lo que dice la norma y puedo decir que estos no, conceptos no son lo mismo, no es el mismo uno del otro. Y además que también la norma especifica que el enfoque que debe adoptarse a menudo viene establecido por las disposiciones legales o reglamentarias, pero también puede especificarse en los términos del encargo. ¿Qué quiere decir esto? Y para poder entender este último bloque de comentarios o de párrafo, tenemos que aterrizar los conceptos. En el párrafo 3 nos habla de que hay las diferencias esenciales entre dichos enfoques en el informe de auditoría y son las siguientes. Traté de resumir un poquito, pero también para poder dar un par de comentarios, porque va a ser un poco confuso al inicio. En el caso de cifras correspondientes a periodos anteriores, la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere únicamente al periodo actual. ¿Qué cosa significa eso? Hay que entender que cifras del periodo anterior o correspondiente a periodos anteriores son meramente para comparación. Perdón, no sé qué pasó, se cortó el internet. Ok, esto de cifras correspondiente a periodos anteriores solo corresponde a cifras del periodo anterior para comparabilidad. O sea, fueron auditados el año pasado y están en un solo lugar y se colocan. Entonces, no opino sobre los saldos del año pasado. Pero profesor, eso no es siempre lo que pasa. A mí me contratan para auditar el 2024, entonces yo no tengo que opinar por el 2023. Realmente eso suele ser lo más común, porque entendemos que el año anterior ha sido auditado y por ende, entonces entendemos que esa información es razonable en el contexto que se tuvo el año pasado. Entonces yo debo revisar bajo esa medida los saldos de este año. Y por ende yo soy responsable de emitir una opinión sobre el periodo corriente. Eso es lo que nos indica. Entonces, otra vez repasando, cifra correspondiente a periodos anteriores es los números que están al lado de los estados financieros bajo un concepto meramente comparativo. Ya, ahí están los números, te permite comparar y leer en conjunto con los estados financieros del año actual. Pero el concepto de estados financieros comparativos, y ahí es donde viene la duda, pero por eso usted me está diciendo que arriba son solo comparativos, así lo definieron en la norma, y yo creo que pudo haber un cambio ahí de palabras para poder hacerlo más sencillo, pero bueno, los gurús detrás de la redacción de esta normativa de auditoría internacional, creo que ahí, bueno, pudieron hacernos la vida más sencilla, pero lo hicieron. Entonces, a ver, denme un minuto, por favor. Voy a aquí. Ok. Entonces, yo creo que pudieron hacernos la vida un poco más sencilla. eh, Así que, en caso no, así que tenemos que entender los conceptos que nos plantearon. ¿Por qué? Porque en el concepto de estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo por el que se presentan estados financieros. En este caso, el concepto de estados financieros comparativos, el auditor tiene la obligación de opinar también sobre el periodo anterior. Por ejemplo, puede ser por un tema legal o contractual. O sea, no es lo común, pero suele pasar. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un error del periodo anterior que se identificó este periodo y que nosotros hayamos sido el auditor del año pasado? Por ejemplo, hay problemas, y eso pasa mucho, chicos, es que no podemos decir que siempre y cuando se cumplen las normas profesionales a cabalidad, podemos decir que los estados financieros en su conjunto van a estar libres de errores materiales. Pero si no cumplimos las normas a cabalidad como debe y como indica la norma, podemos quedar en una posición de que los estados financieros no estén libres de error y el otro año, aplicando ciertos procedimientos, eso salga al aire. Y al final tengamos en el año corriente un error que se arrastre desde los periodos anteriores y que para corregirlo tendríamos que corregir los años pasados. No es que sea común, quiero corregir también mi palabra, no es que sea lo más común del mundo, pero sí pasa. O sea, pasa.
y he podido ver casos donde ha pasado eso bueno, hay que buscar la solución, pues, ¿no? Y hay que seguir las normas profesionales para esto. Entonces, vamos a tocar poco a poco cómo funcionan estos conceptos, pero lo que sí quisiera comentarles un poco es